Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque estás, Señor, ministrando nuestro corazón, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, porque sacas toda violencia, Señor, de nuestros corazones, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús colocamos, Señor, nuestras vidas, Señor, a todos aquellos que han sido violentados, Padre Santo, Señor, desde la infancia, en su juventud, Señor, en la violencia intrafamiliar, Señor, bendito Dios, colocamos, Rey Santo, Señor, aun si nosotros fuimos violentos, Padre Santo, Señor, con nuestros hijos, hemos sido violentos, Señor, con la esposa, Señor, hemos sido violentos con las personas que han trabajado juntamente con nosotros, Señor, o aún con nuestro prójimo, Señor. Padre, colocamos este tiempo, Señor, para que seas tú, Señor, ministrando nuestro corazón, Señor, ministrando nuestras vidas, Rey Santo, Señor, y seas sanando, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú haces la llaga, Señor, pero también la sanas, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros, Señor, y saque toda violencia, Señor, de nosotros, Señor, y aún el maltrato que se recibió en la violencia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hijos. Mis hermanos y amigos, les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, y nuestra hermana que nos acompaña, Aida Marina Muñoz, para servirles, bendiciendo a todo el pueblo de Dios en su misericordia. Amén. Hoy vamos a tratar el tema acerca de la violencia, pero decimos que vamos a tratar este tema porque fue una administración que el Señor nos hizo para la limpieza de nuestro corazón. Entonces lo decimos que es el tema porque igualmente pues pudimos determinar que el Señor estaba ministrando nuestro corazón, y este es el fruto de la oración congregacional que hemos tenido en la iglesia, y es el fruto de esa oración que le hemos estado pidiendo al Señor nuestro Dios, que sea limpiando y sea sanando nuestro corazón. En Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí nos está diciendo que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces podemos decir que nuestro corazón es necesario que haya un trabajo en nuestras vidas, y el Señor, pues, como dice aquí, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces vemos que tanto hay el engaño, pero esta parte de la perversividad tiene que ver con esa violencia también. Y pues el Señor, en la visión que nos daba en la oración, pues la hermana nos va a contar. Por favor, hermana, nos cuentas cómo fue la visión y cómo el Señor trabajó en nuestras vidas esa área de la violencia, que nosotros empezamos con esta visión y orábamos, y el Señor nos iba mostrando cada vez algo más. Bueno, el Señor mostraba una habitación, y esta habitación estaba forrada en acero inoxidable.
esta habitación a la vez se formaba una silla, ¿sí? Como esa silla reclinomática. También en todas sus paredes estaba el acero inoxidable y se veían personas pero metidas en el acero de la pared. Luego vimos otra visión donde el Señor mostraba una mano fea y esa mano traía un reloj y esa mano arrancaba pasto. Luego vimos una carreta esperando. Luego seguimos orando y el Señor seguía mostrando. Él mostraba también una mujer o un hombre en una cama. Estaba todo envuelto. Y seguimos orando y el Señor mostraba cómo arrancaba esa casa. Cuando Él arrancaba esa casa, entonces había un túnel y ese túnel, su tierra estaba envuelta con sangre. Todas sus paredes tenían sangre revuelta con tierra. Seguimos por ese túnel y luego vimos como una catarata y esa agua era sucia de esa catarata, y en la curva que hacía la catarata había como una cueva, por decir algo, ¿sí? Y allí había una mesa y varios hombres estaban sentados con un libro que era de pasta negra y verdosa. Entonces cuando llegamos a ese lugar, ellos cerraron el libro y se pararon de la mesa y se fueron hacia dentro. Esa fue la visión que el Señor nos mostró. Gracias, mi hermana. Nosotros podemos entonces, hermanos, mirar que la palabra de Dios en Daniel capítulo 7 nos dice en el versículo 4, o sea, cuando en Daniel 7 están viendo las 4 bestias. Recordemos que esas 4 bestias también muestran los 4 imperios, cómo eran, porque Nabucodonosor tuvo el sueño, fue de esa escultura en oro, en plata, en bronce y en hierro, ¿cierto? Pero para que nosotros miremos que así como esta parte de esta habitación toda era en acero inoxidable, y aún el marco de la puerta también era en acero inoxidable, y habían personas metidas allí que daban toda la silueta de la persona en acero inoxidable. Entonces podemos relacionar ese acero inoxidable, ese acero, con lo que es una de las bestias, la 4ª bestia. Y Daniel primeramente ve la primera bestia en el versículo 4 de Daniel 7, y que es como un león y que tenía alas de águila. Entonces podemos ver que era algo natural, ¿cierto? Y aquí la segunda bestia, que era semejante a un oso, es algo de la naturaleza, algo aquí. Entonces vemos que esta otra bestia obviamente son feroces, digámosle un león con alas de águila, pues son muy ágiles. Una bestia, un semejante a un oso, ¿sí? Entonces podemos ver que son animales de la naturaleza que son comparados. Y en el tercero dice que miré y aquí la otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave y sus espadas. Esto tiene que ver con el imperio griego. El oso tiene que ver con el imperio medo-persa. El león con alas de águila es el imperio babilónico. Pero entonces aquí en el versículo 7 nos muestra la 4ª bestia, que es espantosa y terrible y en gran manera
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí vemos la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, y el Imperio Romano fue muy violento, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, lo que le pasó al Señor allí en Isaías 53, todo lo que con la violencia que fue el Señor destrozado, ¿sí? Entonces, esta cuarta bestia vemos que no tiene nada, algo así como de la naturaleza, sino que es diferente, hermanos, porque no se parece ni a un leopardo, ni a un oso, ni a un león, ni a águila, no se parece en nada. Aquí nos habla que era terrible y espantosa en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, ¿sí? Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las demás bestias. Entonces aquí vemos, aún con 10 cuernos, vemos el poderío. Igualmente, en el transcurso de las épocas también, como dice Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, para estos últimos tiempos también se va a manifestar lo del anticristo, y que es algo bien, ese imperio del anticristo va a ser fuerte y va a desmenuzar, y es como el hierro también igualmente. Usted lo puede comparar en Apocalipsis y es tal cual. Entonces, pues esto podemos mirar entonces que esta habitación con ese acero inoxidable nos hace la referencia de la violencia. Entonces el Señor la quita de ese lugar, ¿sí? La quita del lugar, y entonces miramos es que hay un hueco, un túnel, y toda la boca del túnel y hacia abajo hay mucha sangre en las partes de a los lados. Entonces vemos la violencia que ha habido. Y si nosotros miramos Isaías 53, nosotros podemos ver, dice en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces aquí nos está mostrando que era un varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿sí? Y esto también, esta parte que dice fue menospreciado, esto es un daño también en la violencia en el alma. Por ejemplo, nosotros hemos podido ver la violencia en los muchachos cuando digámosle, la ausencia de padre, la ausencia de madre, es violentado el muchacho con esa ausencia, ¿sí? Es una forma de una violencia, pero en su alma. Entonces dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, hermanos, que esto es muy tremendo, porque dice, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido, pero mire que dice que de Dios y abatido, ¿sí? Azotado, herido, abatido, de Dios. O sea, fue un propósito de Dios. Ese era uno de los propósitos que el Señor, el Padre, le había dado al Señor Jesús. Y por eso en el Getsemaní, Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la voluntad de Dios era parte de sufrir esto, que era por el pecado nuestro. En el versículo 5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Entonces podemos ver toda la violencia que pudo sufrir el Señor Jesús, la crueldad, ¿sí? Todo ello lo que pudo, y eso lo hizo fue el Imperio Romano, ¿sí? Fueron los romanos, eran crueles, ¿cierto? Entonces dice que todos nosotros, en el versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se despuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta es la obra del Señor Jesús cuando fue martirizado, cuando fue violentado, ¿sí? Y cuando fue crucificado. O sea, la forma de que el Imperio Romano, como lo describe Daniel, aquí lo podemos ver. Entonces era un imperio con violencia ahora y crueldad. Entonces ahora nosotros miremoslo hacia nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos ver que muchas veces, ¿sí? Uno pudo haber sacado una rabia, sacado una ira, sacado una situación fuerte que uno haya tenido y descargarla sobre un hijo, ¿sí? Y son los hijos los que van a pagar con todo eso que se tiene ahí en la persona. Hay muchas personas que los hijos son los que pagan las situaciones de una violencia, de una amargura en sus almas, ¿sí? La palabra de Dios nos habla sobre las raíces de amargura, y entonces estas cosas los hijos pueden ser violentados. Por ejemplo, madres que quedaron en embarazo y las abandonaron y desprecian y aborrecen el hijo desde su vientre. Entonces cuando nace ese niño y todavía que se parezca al papá, pues va a llevar del bulto más todavía, como dice el dicho, ¿cierto? Entonces esa violencia con que se tiene, o una persona así, un muchacho que fue violentado y pues tiene toda esa violencia dentro, ¿sí? Lo que recibe, entonces eso también va a dar. Entonces podemos ver que esto todo opera desde la misma caída del hombre, ¿sí? Nosotros tenemos que ver por eso de que en Génesis capítulo 6, versículo 11 nos habla la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, que el Señor está, por eso hubo un diluvio, ¿cierto? Por eso hubo un diluvio, porque había mucha violencia, había mucha corrupción
el hombre había corrompido su camino y estamos viviendo también esos mismos tiempos, ¿sí? Donde el hombre ha corrompido sus caminos, donde hay mucha violencia, hermanos. Ahora por cualquier cosita están matando a una persona, ¿sí? Por robarle cualquier cosa, ¿sí? Los están matando. Entonces nosotros vemos y el Señor nos dice que para la venida del Señor serán los días como de Noé y como los días de Lot. Y estamos viendo, ¿sí? En los días de Lot, el LGTB, los días de Noé, la violencia, también lo que es el cambio genético en las personas, en los animales y todo ello, ¿sí? En estos días veía una noticia de que los cerdos los habían mutado con vacas y entonces habían unos cerdos que tenían cabeza de vaca y el cuerpo de cerdo. Entonces yo decía, ¿con qué fin hacen esto? O sea, es para que la carne sea algo totalmente diferente y pueda ser aceptado. Yo decía, esto es muy tremendo, ¿cómo están haciendo esas mutaciones genéticas? Eso era lo que había en Génesis 6. Entonces vemos que por la caída del hombre es que se ve toda esta corrupción. Igualmente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 9 nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que él es judío y entonces están los gentiles. Entonces, como está hablándole a los romanos, entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces este es el análisis que hace el apóstol Pablo y lo podemos ver en estos días. También igual esto es el análisis que podemos ver de estos días y mire, hermanos, cómo lo dice aquí, que sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Y esto es lo que pasa cuando hay una amargura, entonces también hay una violencia en la forma de hablar, porque dice veneno de áspid hay debajo de sus labios, dice sepulcros abiertos es su garganta y con sus lenguas engañan. Entonces podemos ver que se puede generar una violencia, ¿sí? Por esas amarguras, por esos daños que se tienen en hablar y puede uno maldecir a un hijo, a un muchacho, a las personas. O darles también con algún instrumento en la cabeza, en la cara, sí. en el cuerpo. También de pegarle cachetadas. Sí, eso es esa violencia es todo eso que han recibido y que dan por la amargura, por todas estas cosas que los han seguido. Hay otros que violentan hasta con los ojos, ¿sí? Y con los pies, con las manos, todo esto ellos violentan. Se manifiesta la violencia porque sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esto es el análisis que uno hace de lo que es la violencia y de lo que el pueblo de Dios en un momento dado de su vida fue violento o fue violentado, ¿sí? Y como ha sido violentado, pues puede también actuar de esa misma forma, mis hermanos. Entonces, no siempre, porque no podemos generalizarlo, pero sí
en algún momento de la vida hubo violencia en nuestras vidas, ¿sí? Digámosle, cuando no conocíamos de Dios y teníamos un enemigo o lo que fuera, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Señor nos muestra de lo que en la vida, en el caminar en Cristo Jesús, se muestra. Entonces, en Timoteo también nos habla, aún nos dice de esa conducta de los hombres de estos tiempos de ahora. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3 nos habla, y hermanos, en algún momento de nuestra vida hubo unas situaciones de estas en nuestra vida. Bueno. Desde el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevados por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que se respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Entonces, mire, hermanos, que podemos ver que cuando hablan de calumniadores desenfrenados, o sea, sin control de sí mismos, ¿sí? Y cuando nos habla de personas salvajes, dice no domados, como si fueran pues unas bestias, ¿no? Y después dice impetuosos, y es que hacen su voluntad sin importarles las consecuencias. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta sobre estas partes. Dice que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y entonces esto tiene que ver, hermanos, con esas hipocresías, pero nosotros podemos ir mirando, hermanos, cómo por ejemplo en Mateo 24 el Señor nos habla de estos tiempos. O sea, nosotros tenemos que estar muy atentos a estos tiempos, porque el Señor dice que oiréis de guerra y rumores de guerra. En el versículo 6 en adelante el Señor está hablando sobre estas cosas que pasarán, ¿cierto? Y entonces Él está diciendo que van a haber guerras y rumores de guerra, y dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces habla de las hambres, de las pestes, de los terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Y dice que todo esto es el principio de dolores. Mira, hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo que todo esto se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 nos dice que entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué tiene que ver eso aquí? Versículo 9, hermana. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, este es como decir, la radiografía que el Señor nos muestra de estos tiempos, y entonces nos dice que nos entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy hablábamos con una hermana y me decía: pastor, mire que mi hija se va a graduar y que nos están pidiendo el carné de la vacuna, porque si no, no nos dejan entrar a la graduación. Igual mi hija quiere graduarse y todo eso, pero ella no quiere vacunarse. Y le dije: hermana, es muy sencillo, o sea, tiene que graduarse por ventanilla, porque entonces, y me está diciendo que en unos almacenes ya estaban pidiendo el carnet de COVID. Yo le dije: no puede ser, porque aquí en Colombia apenas están diciendo es que para los lugares públicos, pero no para donde venden alimentos. Pero entonces podemos ver que en otros países sí están haciendo eso, hasta hay policía en los lugares. Entonces estamos viendo todo esto, que es la plataforma del anticristo. Se está colocando la plataforma del anticristo, y entonces, por ejemplo, a un pastor de Bogotá que dice que ya tiene su auditorio para los vacunados y para los no vacunados. Entonces esto hasta en la iglesia se está manifestando todo ello. Y entonces dice que os matarán y seréis aborrecidos. Y dice, la palabra de Dios nos muestra que esto es la tribulación, y después viene lo que es la gran tribulación. Entonces, cada vez se va aumentando, ¿sí? Este punto de lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mire que se está hablando de la tribulación y se está hablando de la gran tribulación, y está diciendo la palabra de Dios que si los días no se fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la iglesia está en ese tiempo. Dice: mas por causa de los escogidos, o sea, ahí está la iglesia, aquellos días serán acortados. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando de que aún se entregarán, los padres entregarán a sus hijos y los hijos se entregarán a sus padres. O sea, en esta situación de estas persecuciones, sí, va a haber esas entregas donde los padres se estarán entregando y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, todo esto es una situación donde nosotros, hermanos, debemos de tener un corazón limpio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor muestra y el Señor nos ayuda a que limpiemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no desertemos. Nos limpia nuestro corazón para que nosotros no paguemos mal por mal en estos tiempos, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto que nos está mostrando el Señor, de que cada vez más que vamos avanzando hacia la venida del Señor, va a haber más violencia, ¿sí? Pero en nosotros no debe haber esa violencia. ¿Por qué? Porque está diciéndonos que si no se fuesen a cortar, y por causa de los escogidos, esto es que dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Entonces debemos de tener un corazón, ¿sí? Dice aquí en el 12, dice: por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Entonces, en el creyente uno puede enfriarse por toda la maldad que va a haber, ¿cierto? Pero el Señor nos dice a nosotros en el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces podemos ver toda esa violencia, todo lo que viene, y que nosotros no podemos pagar mal
por mal. En esta habitación, cuando se veía ese túnel hacia abajo de la tierra, entonces podía ver que esas paredes estaban todas impregnadas de sangre. O sea, una casa de acero inoxidable y el túnel en sangre. Entonces podemos ver que había un agua, y era un agua sucia y que caía hacia un abismo, ¿sí? Entonces podemos mirar esto, que un abismo lleva a otro abismo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, de que si hay un agua sucia en nuestro corazón, pues todavía hay engaño y hay perversidad, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer esa limpieza en nuestro corazón, pedirle al Señor. Si el Señor nos lo ha mostrado, entonces podemos hacer esta ministración que el Señor nos hizo a nosotros, de sacar toda esa violencia de nuestra vida, ¿sí? Entonces, en Jeremías capítulo 2, versículo 30 nos dice: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Yahvé. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Yahvé desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperabas por ellos. Entonces, no prosperarás por ellos. Entonces, hermanos, muy interesante esto, porque vemos que el Señor está hablándole, ¿sí? a su pueblo le está hablando y le está diciendo de lo que está haciendo Israel, la apostasía. Y aún me llama la atención porque dice: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. O sea, un pueblo, una ciudad donde fue violenta, donde violentó a los profetas. Dice: oh generación, atended vosotros a la palabra de Yahvé. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque han dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Y esto, hermanos, es muy tremendo, porque muchos creyentes se han desterrado en su misma violencia, ¿sí? En su misma violencia, en su misma situación donde no quieren ser corregidos, donde no quieren ser llevados por el camino de paz, donde no quieren, ¿sí? Sino que sí quieren seguir siendo así. Más fácil es abandonar los caminos del Señor, abandonar al Señor, que ser restaurados. Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender la violencia con que nosotros hemos tenido y que nunca hemos querido que
tengamos un Señor sobre nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en esto de los drogadictos y alcohólicos, y uno veía la gente que no se quería someter a unas reglas, a un mandato, y facilito salían, ¿sí? Y eso era entrar a un lugar, salir, entrar a otro lugar, salir. E igual, pastor, en la iglesia también hay muchos que no quieren sujetarse. Entonces, si no se sujetan al que ven, ¿cómo se van a sujetar a Dios? Al que no ven. ¿Sí? Entonces, pero lo que quiero decir igual es que el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, no quiere sujetarse. Se les dice algo, no se quieren sujetar, ¿sí? Y más cuando son una administración del alma o una ayuda que se va a hacer, y entonces no quieren. Entonces, facilito, como dice la palabra aquí, más fácil es, somos libres, nunca más vendremos a ti. Es más fácil esto que abandonar tu camino, es más fácil que seguir caminando con todas estas situaciones. Entonces, importante esto, y el Señor cuando mostraba estos hombres que estaban leyendo allí, ¿sí? Esto tiene que ver con el versículo 36, dice: ¿para qué discurres tanto, ¿sí? Cambiando tus caminos? Porque había muchos hombres que estaban con un libro, y dice: ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, hermanos. Voy a mirarlo en otra versión. Dice en el versículo 36. Primero acá, después allá. Saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo. Ahí está, eso. Entonces, están de un lugar a otro. Dice aquí que están discurriendo tanto, cambiando tus caminos. O sea, un día aquí, otro día allá, de una iglesia a otra, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque hay la violencia en la vida de la persona, y no quieren sujetarse, y no quieren sino que ellos tomar las decisiones, y a mí no me manda nadie, ¿sí? Entonces, la independencia. Entonces, aún el Señor mostraba este agua sucia, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con lo que nos dice Romanos, que no hay ninguno justo, y nosotros todos hemos andado esos caminos, ¿sí? Todos nosotros hemos andado en esos caminos, y pues qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor. Hay una forma muy diferente, ¿sí? Hay una forma muy diferente de violencia, y es cuando el Señor nos habla en Mateo 11:12. De cierto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Aquí está. Entonces está diciendo: el cielo sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. En otra versión nos dice, en el versículo 12, dice aquí. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Eso, entonces acá nos muestra de una violencia, pero acá nos habla es de una violencia, pero esa violencia tiene que ver es con, más que todo, esa fuerza, ese persistir, ¿sí? Porque es algo positivo, ¿sí? Entonces dice, se usa para el creyente que vive en la fe, ¿sí? La persuasión, tiene que ver con todo aquello que el creyente está trabajando en conseguir la fuerza, el encendido,
por las cosas de Dios, para actuar en su revelación, con todo ello, ¿sí? Entonces, este hombre, ¿sí? Enérgico y violento, pero para las cosas de Dios en la fe, ¿sí? No haciendo presunciones de fe, no, caminando en fe en lo que el Señor ha hablado, ¿sí? Entonces, esto es algo muy diferente a la violencia que estamos hablando nosotros en este momento. Porque ¿sí? es dependiente de Dios, el otro es independiente. Sí, entonces es para que nosotros podamos entender, hermanos, de que se está hablando de que el cielo sufre violencia cuando los violentos lo arrebatan. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, creo yo que ha sido muy entendido en el Salmo 11, versículo 5 nos dice: Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Eso es bien importante. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esta parte del área de la violencia en nuestro corazón, de lo que hubo en nuestras vidas, ¿sí? De esa crueldad, aún en el miedo mismo pudo haber violencia, ¿sí? Estas cosas que han estado en nuestro corazón es necesario ser limpiadas. Si nosotros miramos, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 21, es bien importante, versículo 1 nos dice: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Yahvé, y Yahvé le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Yahvé? Esto es muy precioso, hermanos, porque mire que había un juicio de Dios. Por 3 años consecutivos estaba el hambre y estaba reinando David. Y había una situación y bien precioso, porque David consultó a Yahvé y Yahvé le dijo: es por causa de Saúl, o sea, la violencia que hizo Saúl con los Gabaonitas. Entonces, después de ello, pues el Señor reanudó todas las cosas en el reino. Pero vemos que también la violencia, ¿sí? Pues ahí se empieza a ver un deterioro en la vida espiritual de uno, mis hermanos. Entonces es importante que seamos ministrados nuestros corazones por el Señor en este aspecto. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendito Dios, te damos gracias porque tú, Rey Santo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu revelaste, Señor, bendito Rey, Señor, esta área de nuestro corazón de la violencia, Señor. Nosotros hemos pedido perdón, Señor, por nuestro pecado, Señor, por nuestras maldades. Pero, Señor, bendito Dios, si quizás pedimos perdón un día por un asesinato, lo que fuere, Señor, aún de violentar a un niño en el aborto, Señor, bendito Rey, Señor, y pedimos perdón, Señor. Pero, Padre Santo, Señor, esta área de nuestro corazón, Señor, puedes decírselo al Señor, que esa área del corazón donde se encuentra esa habitación con aceros inoxidables, Señor, bendito Dios, Señor, arranca esa habitación, Señor. Arranca esa habitación, Señor, bendito Rey, Señor. Con puerta, con todo, Señor, arráncala de mi corazón, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
Arranca, Rey, ese cuarto, Señor, donde se ha manifestado esa violencia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y seas tú, Señor, bendito Dios, Señor, perdonando, Rey, todo derramamiento de sangre, Señor. El Señor está mostrando un puente colgante de madera, muy cortos los palos. Oh Rey Santo, Señor, te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por toda violencia, Señor, que generamos, Señor, en nuestros hijos, Señor. De una generación a la otra. Que hubo, Señor, esa iniquidad que de los padres sobre los hijos y de los hijos a los hijos, Señor, hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Se ha transmitido esa violencia de un lugar a otro, Señor, de una persona a otra, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por toda violencia, Señor, que generamos, Señor. Aún, Señor, como jefes, Señor, bendito Rey, Señor, en una empresa, Señor, con personas a cargo y fuimos violentos con ellos, Señor, en palabras, Señor, bendito Rey, Señor, en obra, Padre Santo, Señor, perdónanos, Rey Santo, Señor, por la violencia, Señor, con que se maltrató la esposa, Señor, con que se maltrató el esposo, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey, la violencia, Señor, con que se maltrató, se maldijo, Señor, bendito Rey, Señor, a un hijo, a una hija, Señor, de la cual, Señor, la aborrecimos, Padre Santo, Señor. Perdona por toda violencia, Padre Santo, Señor, que generamos, Señor, bendito Rey, en acciones, en palabras, Señor, en homicidios, Señor, bendito Dios, Señor, en abortos, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey, toda violencia, Padre, que se generó, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, perdona, Rey Santo, Señor, toda insensibilidad, Señor, toda frialdad, Señor, en nuestro corazón, Señor, bendito Dios, Señor. Toda dureza de corazón, Señor, bendito Dios. Aún por el miedo, Señor, que se hizo, Señor, crueldad, Señor, se hizo violencia, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por la crueldad, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por esas falsas confianzas que se tuvieron, Señor, en nuestra fuerza, Señor, en nuestra violencia, Señor, bendito Dios, en nuestras capacidades, Señor, bendito Dios, Señor. Perdona, Señor, porque no reconocimos, Señor, bendito Rey, Señor, estas injusticias, Señor, bendito Dios, Señor, y nos autojustificamos. Y si no le hubiera pegado, me hubiera hecho a mí algo peor. Oh Rey Santo, perdona, Señor, por toda injusticia, Señor. Pero aún, Señor, bendito Dios, era para justificar, Señor, nuestra violencia, Padre Santo, Señor. Perdona, Señor, el daño que se hizo a esta gente inocente, Señor, a estos niños, Señor, a esta mujer, a este hombre, Señor. Perdona, Rey, porque descargar, Señor, bendito Dios, Señor, mi violencia, Señor, mi amargura, Señor. Descargar, Señor, bendito Dios, todo aquello, Señor, toda esa frustración, Señor, fue descargada sobre los hijos, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre mi prójimo, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aún la violencia, Señor, con que se ha tratado a los hermanos, Señor, a las ovejas, Señor. Cuando tú dices, Señor, bendito Rey, Señor, en tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor,
que se debe apacentar, Señor bendito Dios, Señor, a tu pueblo, Rey Santo, Señor bendito Rey, Señor, hasta tu venida, Señor, y tener, Señor, este pueblo, Señor bendito Dios, Señor, apacentando la grey, Señor bendito Dios, Señor, con prontitud de ánimo, Rey Santo, Señor, voluntariamente, Señor bendito Rey, Señor. Pero no se ha hecho así, Señor bendito Rey, Señor. Se ha dado látigo, Señor bendito Dios, a tu pueblo, Rey Santo, Señor. Perdona, Señor, por el ministro, Señor bendito Dios, que le da látigo a las ovejas, Señor bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Utilizando la fuerza, Señor bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona a tu pueblo, Rey. Perdona, Señor, a estos ministros, Rey. Perdona, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, perdona, Rey Santo, Señor, por quitar la vida, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona porque en la rabia, Señor, hasta se maldice, Señor. Padre Santo, perdona, Rey Santo, Señor. Toda manifestación de rabia, de ira, de contienda del Señor. Rey Santo, todo lo que hablamos, Señor, que maldijimos, Señor, bendito Dios, que menospreciamos, Señor, que violentamos a una persona, Señor. Y hasta que no la veíamos llorando, Señor, no nos satisfacíamos, Señor. Padre, perdona, Rey. Perdona, Señor, si aquellas personas que están siendo ministradas utilizaron la violencia para violentar a una mujer, Señor, para violarla, Señor, o para violar un hombre, Señor, bendito Rey. Padre Santo, perdona, Rey. Perdona, Señor, esa violencia sexual, Padre Santo, Señor. Esa violencia, Señor, que se utilizó en las manos, Señor, dándole cachetadas a los niños, Señor, en la cara, Padre Santo, Señor. Golpeándolos con la mano cuando tú nos dices que debe golpearse, Señor, con vara, Rey. Con palabras. Con palabras, Rey Santo, Señor. Padre Santo, con los pies pateándolos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdona, Rey. Perdona toda violencia, Señor. En el abandono, Señor. En el abandono de los hijos, Señor. En el abandono del esposo, de la esposa, Padre. Perdona toda violencia en nuestros actos, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y lávalo con tu sangre, Señor. Lava, Señor, lávanos con tu sangre, Señor. Toda esa violencia y todo ese derramamiento de sangre, Señor. Porque aún a David no le permitiste levantar el templo, Señor, porque sus manos habían derramado mucha sangre, Señor. Perdona por el derramamiento de sangre, Señor. Perdónanos, Rey, y límpianos con tu sangre, Señor. Tú fuiste violentado, Señor, bendito Rey, Señor. Tú fuiste violentado, Señor. Experimentado en quebranto, Señor. Menospreciado, Señor. Azotado, herido, abatido, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, nuestro pecado, Rey Santo, Señor. Porque fuiste angustiado, Señor, bendito Rey, Señor. Tu alma aún fue afligida, Señor, allí, Señor. Y eso hicimos, Señor, nosotros afligimos muchas almas, dañamos muchas almas, Señor.
Perdona, Rey, nuestro pecado, Señor, nuestra maldad, nuestra violencia, Señor. Por eso es que tú nos dices que nuestro corazón es engañoso, Señor, bendito Rey, Señor, y perverso, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Señor, por nuestro corazón, así de forma, Señor, y ministra nuestro corazón, Señor. Ministralo, Señor. Quita toda esa estructura, Señor, bendito Dios, de acero, Señor. Señor, bendito Dios, cambia, Señor, bendito Dios, Señor. Cambia, Señor, bendito Dios, Señor, este agua, Señor. Cambia ese agua, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, Señor. Perdona, Señor, y liberta, Señor, a todas aquellas personas que dañamos, Señor, con nuestra violencia, Señor. Que allí en esas paredes habían figuras humanas, Señor. Allí en ese acero forradas, Señor. Personas violentadas, Padre Santo, Señor. Padre, te pedimos, Rey Santo, Señor, que sanes todas aquellas personas que violentamos, Rey, con palabras, Señor. Sana sus corazones, Señor. Sana sus vidas, Rey Santo, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que dañamos, Rey Santo, sin entendimiento, Señor. Allí, Señor, bendito Dios, Señor, llevados, Señor, por nuestra amargura, Señor. Llevado por nuestras iniquidades, Señor, bendito Dios, Señor, por nuestras rebeliones, Señor. Sana, Señor, bendito Dios, porque tú, Señor, sufriste, Señor, todos nuestros dolores, Señor, y te tuvimos por azotado, por herido, Señor, herido de Dios y abatido, Señor. El castigo, Señor, de nuestra paz fue sobre ti, Rey, y por tus llagas, Señor, fuimos nosotros curados, Rey. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que sanes, Señor, todas aquellas personas, Señor, que se dañaron, Rey Santo, Señor. Que se violentaron, Señor. Y que aún, Señor, bendito Rey, Señor, nos pueden odiar, Señor, nos pueden, Señor, tener apatía, Señor, alejados de nosotros, Rey. Sánalos, Rey Santo, Señor. Sánanos, Señor, bendito Rey, Señor. Sánanos, Señor, bendito Dios, Señor. De una generación a otra nos estamos. Oh Rey Santo, Señor, sea cortado, Señor, ese puente, Padre. Sea cortado, Señor, esa violencia, Señor, que se transmitió, Señor, de una generación a otra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sea cortado, Señor, bendito Dios, ese puente, Padre, colgante, Señor. Esa iniquidad que fue traspasada, Señor, de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea cortada ahora mismo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Haz ese cambio de ese agua, Señor, bendito Dios, Rey, de ese agua sucia, Señor. Y todos aquellos caminos, Rey Santo, Señor, todos aquellos caminos que eran inconstantes en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado contigo, pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Señor, nosotros sí estamos declarando el pecado, Señor. Y primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro, Señor,
donde hay, Señor, bendito Rey, Señor, unas falsas confianzas, Señor, te hemos pedido perdón, Señor, bendito Rey, Señor, porque no me he dejado conducir, Señor. He estado, Señor, bendito Dios, independiente, Señor, bendito Dios. No he querido ser, bendito Dios, Señor, guiado, Señor, bendito Rey, Señor. No he querido ser conducido, Señor, bendito Dios, Señor. Perdóname, Rey. Sáname, Señor, de toda herencia, Señor, de maldad, Señor, de toda violencia, de toda herencia de violencia, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. El Señor muestra como esas máquinas de moler el maíz, la carne. Entonces muestra esa máquina y la ha separado, sus partes todas, y esas partes donde se muele esos dientes, Él le está sacando carne. ¿Sí? Le está sacando carne cada vez que confesamos el pecado, la maldad, la violencia. Por eso, mis hermanos, dice aquí, la cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devora y desmenuza, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las demás bestias. Rey Santo, Señor. Sabemos que esto es una carnalidad, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que esto es carnal, Rey Santo, y perdónanos y ayúdanos, Señor, a manifestar el fruto del Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos manifestar el fruto del Espíritu, Señor, bendito Dios, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Que podamos manifestar el amor, Señor, bendito Dios, la alegría, Señor, la paz, la paciencia, la gentileza, Señor, la bondad, la fidelidad, Señor, la humildad, Señor, el dominio propio, Señor, bendito Rey, Señor. Que podamos manifestar, Señor. Saca toda carnalidad de nuestra vida, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Saca, Señor, bendito Rey, Señor, toda carnalidad, Rey Santo, Señor. Y lávanos con tu agua, Rey. Lávanos con tu agua pura, Señor. Señor, y cierra ese hueco, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sácanos de ese lugar, Señor, bendito Rey, Señor. Sácanos de ese lugar, Señor. Y cierra ese hueco, Señor, bendito Rey, Señor. Sácanos de todo ese lugar de violencia, Señor. Y cierra ese hueco, Señor. Restaura esa habitación, Señor. Y que sean colocados, Señor, que sean depositados tus preciosos tesoros, Señor, en esa habitación, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, saca esa silla de escarnecimiento, Señor. Saca esa silla de escarnecimiento, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. No queremos sentarnos, Señor, más en esas sillas de escarnecedores, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Sino meditar, Señor, bendito Dios, Señor, en tu palabra, y que sea nuestra delicia, Señor, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor. Señor, que no caminemos en esos consejos de malos, Señor, ni en caminos de pecadores no te detengamos, Señor,
ni en sillas de escarnecedores nos sentemos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Fuera esa silla de nuestra vida, Señor. Fuera esa silla de escarnecimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, fuera de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Rey Santo, Señor, ordena esta habitación, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú limpias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sanas, Rey Santo, Señor. Aún nuestras vidas que fuimos, Señor, objeto de violencia, Rey Santo, Señor. Y volvimos también, Señor, a ser violentos, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque llevaste, Señor, toda la violencia, Señor, sobre tu cuerpo, Señor. Por nuestro pecado, Señor. Llevaste la crueldad del hombre, la violencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por la ministración, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús.